Dishabelesh, Malok intitulakalesh, Yetel Yabachkimak Olil Kamikesh Tile Kuchila, Tile Sutukila, Tial Tzaik Ahotbil, Humpel no Analte, Le Tentune Tukaba Le Universidad Autónoma de Yucatán, Yetel Ichilumeyahil Filei, Tupach Fileye, Kamikesh Yetel Yabachkimak Olali. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta actividad de la Filey después de la Filey. A nombre de la Universidad Autónoma de Yucatán, les damos la más cordial bienvenida. Agradecemos a la Feria Internacional de la Lectura Yucatán 2021 por este espacio para presentar la obra del maestro Natalio Hernández, de la hispanidad de 5 siglos a la mexicanidad del siglo XXI, en esta parte de la feria, ahora en modo virtual, pero sabemos que sus presencias nos acompañan. Gracias, muchas gracias a ustedes, estimados amigos, radioescuchas. También sabemos que se está transmitiendo por Radio Wadi. Gracias a los que nos siguen ahora en el Facebook. Sabemos que están aquí presentes. Gracias al maestro Enrique Martín Briceño, director general de la Filey, por dar continuación a estos diálogos a la distancia y a su excelente equipo por hacer que esto sea posible. Mi gratitud con mis colegas y amigos que aceptaron acompañarnos en esta misión como comentaristas de la obra. Y me refiero a Luz Lepe Lira. Luz, bienvenida y muchas gracias. A nuestro hermano Wilder Naim Villegas Carrillo, Sukun, Nibola, Diosbotic, Alak, Inticones. Y al maestro Natalio Hernández, quien es el autor de este libro y nuestro invitado también para esta noche. Pues bueno, empezamos pues con las palabras de la doctora Luz María Lepe Lira, a quien tendré el honor de presentar antes de cederle el micrófono. Entonces leeré una breve semblanza, un poco de lo mucho que ella hace. Luz María Lepe Lira es profesora de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del SNI. En nivel 1, es doctora en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universidad Autónoma de Barcelona. Sus líneas de investigación relacionan la literatura indígena, la tradición oral y la creación en lenguas amerindias.
ha publicado un sinfín de trabajos, entre los que podemos destacar los siguientes libros. Cantos de mujeres en el Amazonas, publicado en Bogotá en 2005. Comunicación desde la periferia, tradiciones orales y globalización, coordinado junto con Osvaldo Granda, este libro publicado en Barcelona en 2006. Lluvia y viento, puentes de sonido, literatura indígena y crítica literaria, publicado en México en 2010, y Relatos de la diferencia y literatura indígena, Travesías por el sistema mundo, publicado también en México en 2018. Entonces, ya con esta presentación, te cedemos la palabra, Luz, y escuchamos tus palabras. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto para mí compartir este espacio con ustedes, con colegas, amigos y escritores a quienes admiro mucho. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Voy a hacer una lectura comentada de un pequeño texto que tengo. Entonces, bueno, es un gusto presentar este libro porque es una recopilación del pensamiento del maestro Natalio Hernández entre los años 2002 y 2019. Se trata de presentaciones de congresos internacionales, prólogos a otros trabajos o presentaciones que, además de las palabras reflexionadas y sesudas del maestro Natalio, está ilustrado con los grabados de Andrés Moctezuma Barragán, que son de verdad un deleite. La trayectoria del maestro Natalio Hernández y su experiencia en los variados campos nos permite visualizar el peso de su reflexión, que en este conjunto de textos apunta hacia diferentes lugares, tanto como escritor y poeta, como profesor de educación bilingüe, como intelectual y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, como profesor de la UNAM. Todos estos espacios en los que ha participado en los últimos 40 años o quizás un poco más. El libro está dividido en 4 partes. La primera parte desarrolla la idea de la lengua náhuatl como eje de la identidad mexicana y hace un recuento del uso de la lengua en la construcción de la nación y de las figuras, que son Ángel María Garibay y Miguel León Portilla, y por tanto su aporte para conocer a los escritores nahuas de la antigüedad y la influencia en los escritores contemporáneos. La referencia a ambas figuras prevalece en los ensayos de este libro. En la segunda parte, el centro es el movimiento de la literatura indígena contemporánea y la forma en que Natalio Hernández es parte de este movimiento y cómo visualiza el porvenir de una literatura multilingüe. La tercera parte tiene un texto sobre la inclusión de las lenguas indígenas en el sistema educativo y finalmente en la última parte se encuentra una entrevista que le hicieron a Natalio Hernández sobre la obra de León Portilla. Por la cercanía con mi área de investigación, me voy a ocupar solamente de comentar la segunda parte del libro. El movimiento de literatura en las lenguas originarias a finales del siglo pasado cierra el siglo XX e inicia el XXI con el reconocimiento de la pluriculturalidad y la revaloración del multilingüismo como un elemento esencial para el mundo contemporáneo. El movimiento global se articula para el movimiento literario en México a través de cambios concretos en la política lingüística de nuestro país. La reforma del artículo 2 de la Constitución que reconoce a nuestra nación como pluricultural, la Ley General de Derechos Lingüísticos aprobada en el año 2003 y con ella la creación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas en el INALI, finalmente la aprobación por el Senado en noviembre de 2020 para reconocer a las lenguas indígenas como lenguas oficiales en México. Estos cambios en las normas que nos rigen a los mexicanos son resultado de los procesos diversos de movilización de comunidades indígenas y de movimientos sociales, y hay que decirlo claramente, de la participación de actores como los poetas. Han sido parte de las estructuras gubernamentales, pero también de las instancias nacionales
e internacionales que los promueven y de mutuo propio, ¿no? Desde las comunidades y con asociaciones civiles. Este siglo y en este momento es en el que nuestro autor es pionero y parte imprescindible, es el momento del florecimiento de la diversidad. La Asociación de Escritores de Lenguas Indígenas, el LIAC, pionera en este ámbito, y otras asociaciones que fueran sumándose a través de los años y como colectivos en diferentes regiones de México, nos muestran un panorama donde los campos literarios en las lenguas indígenas se fortalecen. México es parteaguas de este movimiento en América Latina. Es en nuestro país en el que hay un número mayor de premios para los escritores en lenguas originarias y también mayores espacios para su difusión y su creación. Aunque falta muchas cosas todavía y el movimiento sigue creciendo, es importante reconocer cómo todos estos espacios también propician y han fortalecido la difusión y la publicación literaria, ¿no? Y en este caso, pues es importante mencionar, por ejemplo, el premio PLIA que se entrega en Guadalajara, en la FIL de Guadalajara, y también, bueno, cómo se ha incorporado muy recientemente el premio también Aguascalientes de Poesía, como un premio que se otorga también a escritores indígenas y bilingües, ¿no? La gran producción literaria en todas las lenguas, en las lenguas maya, la narrativa tzotzil que está ahora de manera muy fuerte, la poesía zapoteca y la renovación a partir de los nuevos autores, por ejemplo, como Elvis Guerra y la propuesta de una literatura mushe o que cruza la diversidad sexual también, la poesía que se cruza con el rap y el hip hop, y cómo en este momento que vivimos las generaciones de autores se cruzan y dialogan, ¿no? Y pienso precisamente en Natalio Hernández y en la nueva generación de escritores náhuatl como Martín Tonal Mellor, que en cierto sentido también es un gran difusor de la literatura en lenguas indígenas, ahora a través de los espacios virtuales, de las poesías, de las revistas digitales, ¿no? Entonces, eso me parece importante mencionarlo porque es uno de los elementos que Natalio con, con mucha claridad veía desde hace mucho tiempo, ¿no? Y son estas circunstancias de mirar a lo lejos las que marcan de verdad a los verdaderos intelectuales, ¿no? Y este es el caso. Y bueno, finalmente solamente quiero recuperar un fragmento de un poema que tiene el maestro sobre el nuevo Tlacuilo, ¿no? Este amanuense escritor que pintaba la memoria del pueblo. Y en sus palabras, el nuevo Tlacuilo es un hombre sencillo y soñador. Escribe lo que siente y comparte lo que piensa. El nuevo Tlacuilo es un hombre apasionado de la sabiduría de sus mayores, describe las bellezas de las flores y el canto de las aves. Esta figura ideal del nuevo escritor son las características que lo vuelven universal, que comparte la sabiduría de los mayores y que ama, respeta la naturaleza, la tierra, y que escribe, cito, vuelvo a citar, pensando en el corazón de todos los hombres del universo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, querida Luz. De verdad agradecemos en todo lo que vale tus palabras y tu presencia. Bueno, el público no lo sabe, pero desmañanamos a Luz. Ella se encuentra en Europa en estos momentos. Entonces, muchas gracias por esta capacidad también de poder resumir este excelente libro. Y creo que ya nos has dado un primer acercamiento del contenido y de la importancia también de la presencia de nuestro tlacuilo aquí, el maestro Natalio Hernández. Gracias, Luz. Pues bueno, ahora que ya la doctora Lepe nos ha dado luz sobre el libro que hoy nos convoca, a continuación
tendremos el gusto de escuchar a nuestro hermano maya, el maestro Willernaim Villegas Carrillo. Y también me voy a permitir leer una breve semblanza sobre su trabajo. Quienes lo conocen sabemos de la importancia de la visión y de las letras, las voces que ha desarrollado nuestro hermano Willernaim. Pues bueno, él es escritor, traductor, académico e investigador maya. Es licenciado en educación secundaria y tiene maestría en educación intercultural. Ha merecido 7 reconocimientos nacionales e internacionales, entre los que podemos destacar el ya mencionado por la doctora Luz, el premio Netzahualcóyotl de literatura en lenguas mexicanas en su versión de 2008, máximo galardón a las letras indígenas de México. También ha sido merecedor del Campeonato Latinoamericano de Oratoria en Lenguas Maternas, Gran Señorío de Xaltocan en 2011, por el que fue distinguido con la medalla Madre Tierra. El Premio Internacional de Poesía del Mundo Maya, Waldemar Notzek, 2014. En 2017, su poema Hakash, Aguaselva, fue musicalizada como pieza de ópera que ganó el Certamen Internacional de Ópera Maya, obra que se estrenó en la Universidad de Indiana en febrero de 2018. Ha publicado 10 libros, entre los que figuran los galardonados Ukaichibal, El canto de la estirpe, Ubaltán, Ofrenda de la voz, y Kak Tulolanquil, Fuego que florece. Otras obras que él ha tenido son en las que ha participado como traductor, y me refiero a Ma Shambil Yok Olu'um, que fue publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y bueno, Willernaim ha intervenido como ponente y panelista en múltiples eventos, tanto nacionales como internacionales, donde ha abordado temas sobre la creación literaria en las lenguas originarias, la identidad, la enseñanza y la traducción literaria. Actualmente es profesor investigador de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, donde coordina la licenciatura en Gestión y Desarrollo de las Artes y forma parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Entonces, Wildernaim, tienes la palabra. Adelante, hermano. Yumotikesh, kameshkimak, hola, latzlesh, polelesh, shipalalesh, winikesh, tanawikonesh, titulaka, luki, itzilum, de nukul, kumentik, ka beilak, at ilikbal, kesh, ma'nats yanoni. Muchísimas gracias, buenas tardes, los saludo, muchas gracias a todos los que nos están viendo, a todos los que nos están escuchando a través de estos medios que nos permiten estar en contacto, cerca y a la vez en la distancia. Agradezco al maestro Natalio Hernández la distinción que me hace de poder comentar su obra, este magnífico libro que nos obsequia y que viene a formar parte del acervo histórico en torno a las lenguas indígenas de nuestro país y en específico a la lengua náhuatl. Quiero ordenar mi intervención en algunos momentos como en los siguientes momentos. Primeramente quisiera comentar sobre los intelectuales que han intervenido a lo largo de este periodo de renacimiento de la lengua maya, de la lengua náhuatl, y también esta resistencia importante que ha tenido la lengua náhuatl para sobrevivir a la opresión, los medios que han permitido que se difunda la lengua y sobre todo también la producción creativa a través de la lengua maya. Y me confundí hace un momento sobre
este renacimiento de la palabra, porque precisamente cuando pienso en la lengua náhuatl, pienso que ha seguido una historia similar también a la que ha seguido la lengua maya. Ambas lenguas han pasado pasaron un periodo de opresión durante la conquista, durante la colonia, en donde los hablantes de lenguas originarias fuimos reprendidos, fuimos masacrados, fuimos discriminados, y creo que hasta ahora en algún momento quedan residuos de ello. Pero esta opresión que han vivido las lenguas indígenas, como lo menciona el maestro Natalio Hernández en sus reflexiones del libro, tuvo un momento, la lengua, de renacimiento, y ese momento de renacimiento es un momento histórico, y me refiero, por ejemplo, al comentario que hace el maestro, a los apuntes que tiene el maestro en su libro, en la página, no tengo el número de página aquí de su libro, pero es el capítulo en donde habla de los intelectuales que intervinieron, que aportaron, que hicieron una aportación muy importante para el fortalecimiento de esta lengua. Dice el maestro Natalio Hernández, dice, uno de los acontecimientos culturales más importantes del siglo XXI es el renacimiento de la lengua maya, junto con las demás lenguas originarias de México. A pesar de la opresión lingüística por más de 5 siglos para imponer el español como una única lengua de la nación, hoy las lenguas originarias de México levantan su voz para hacerse escuchar y demandar su participación en el nuevo proyecto de nación. Así lo afirma con toda claridad y con toda verdad el maestro Natalio Hernández en su libro. Es un evento, un hecho muy importante, el renacimiento de estas lenguas en el siglo XXI, en donde forman parte ya las lenguas originarias de nuestra nación mexicana. Ya no más las lenguas indígenas tengo que pensar bien este adjetivo o este concepto que quiero expresar, ¿no? Ya no más las lenguas indígenas sumidas en el silencio, ya no más las lenguas indígenas aplastadas por la hegemonía del español, ya no más las lenguas indígenas de México discriminadas y perseguidas incluso por las políticas del Estado mexicano. Ahora, en este renacimiento de las lenguas indígenas y de las lenguas originarias, es una oportunidad de flores, de este renacimiento que permite a la lengua florecer nuevamente y dar frutos. Y estos frutos de la lengua se manifiestan en los textos, en la producción. Habla el maestro Natalio Hernández de esta creación de una revista en donde confluyen voces, escritores, autores de diversos países, con autores mexicanos, y en esa misma revista también dialogan escritores náhuatl. Y me refiero a la revista que menciona el maestro Natalio Hernández, titulada Estudios de la Cultura Náhuatl, donde confluyen 2 generaciones, 2 pensamientos, 2 miradas, y también protagonizaron Ángel María Garibay y Quintana y Miguel León Portilla.
Este último nos habla el maestro Natalio Hernández de que no solamente permitió o contribuyó con la recopilación de la literatura náhuatl antigua, sino también fue mucho más allá al tratar de estudiar, de integrar una filosofía náhuatl, que es el contenido del pensamiento profundo de el pensamiento náhuatl. Y esto es una gran aportación. Estas revistas que permitieron la entrada y la publicación de textos en lenguas originarias, en este caso en lengua náhuatl, han sido muy importantes para que la lengua haga presencia nuevamente en el ámbito público, en el ámbito académico, en el ámbito de las universidades. Y ese es un hecho muy importante que el maestro Natalio Hernández registra en este libro. Por último, me refiero a las voces de la literatura náhuatl, a las voces actuales, contemporáneas, que nos siguen cantando en lengua náhuatl, que nos siguen mostrando este mundo profundo y este mundo particular desde la visión de la lengua náhuatl. El maestro Natalio Hernández es uno de estos grandes autores de la literatura náhuatl, que ha contribuido no solamente con sus poemas, no solamente con sus textos literarios, sino también con sus investigaciones, y es también un constante gestor para que esta lengua se difunda, prevalezca. Participó en la creación de escritores en lenguas indígenas de la ELIAC, es profesor en la UNAM y nos sigue asombrando y sorprendiendo con toda esta aportación que hace no solamente para la lengua y la cultura náhuatl, sino también para la cultura mexicana, para la construcción de un país plurilingüe, un país en donde la interculturalidad tiene que ser ya una forma de vida, una forma de relacionarnos de una manera horizontal, es decir, en el que los pueblos indígenas ya no sean oprimidas, sino que reconozcan claramente el lugar importante que tienen en el pueblo, en esta nación de México. Muchísimas gracias, maestro, por la oportunidad de comentar sobre su obra y pues muchas gracias a todos los que nos han escuchado en esta tarde-noche. Kamesha Kachimak Olal, Insaitesh, Yetalipuksikal, Achimbotekesh. Yumbotik techlak, nivolal tech sukun wilnaim, hach yosbotik tiola tulakal le tukulot okan awalika, tumen ujahile le tie analtea, kuye sikton, upelu behilu tielo patak muk an kun siktulakal le bal kabetmentik, tial tun ujokoltanik le masiwaltanova. Pues muchas gracias, hermano Wilder Naim. Tus pensamientos, tus palabras, justamente muestran este camino que se ha trazado para el fortalecimiento de las lenguas originarias y en particular para que la literatura vuelva a florecer. Y bueno, como lo han mencionado nuestros comentaristas, este libro de la hispanidad de 5 siglos a la mexicanidad del siglo XXI muestra cómo en el siglo reciente estas distintas formas en las que las lenguas a través de las múltiples maneras de ser están todavía vigentes. Y eso es gracias a la literatura, gracias a compañeras y compañeros como Luz, como Wilder Naim, y el maestro Natalio, que ha sido uno de los baluartes importantes para ello. Pero bueno, una vez que hemos escuchado las palabras de nuestros presentadores, a quienes agradecemos mucho todos sus pensamientos, pasamos entonces ahora a cerrar con esta parte
con la presentación de nuestro maestro, amigo, hermano Natalio Hernández, quien es el autor de este libro y de quien leeré una breve semblanza. Es un resumen de lo mucho que el maestro Natalio ha hecho y sigue haciendo. Él nació en Naranjo Dulce, Veracruz. Ha sido presidente de la Organización de Profesionistas Indígenas Nahuas y de la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas. Fue subdirector de la Dirección General de Educación Indígena de la Secretaría de Educación Pública y coordinador del Programa Nacional de Lenguas y Literatura Indígenas de la Dirección General de Culturas Populares del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Ha recibido los premios Nezahualcóyotl de Literatura en Lenguas Indígenas y Bartolomé de las Casas de España. Es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. En 2018, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura le rindió el homenaje Protagonistas de la Literatura Mexicana. En marzo de 2021, recibió la medalla al mérito de la Universidad Veracruzana. Entre sus libros de poesía bilingües náhuatl-español se encuentran Collar de Flores, Así habló el ahuehuete, Canto Nuevo de Anáhuac, El vuelo del colibrí y Flores de Primavera. Cuenta con los siguientes libros de ensayos, el que ahora estamos presentando en esta ocasión, que ustedes, bueno, ya escucharon el título en reiteradas ocasiones, de la hispanidad de 5 siglos a la mexicanidad del siglo XXI, 5 lienzos para mi maestro Miguel León Portilla, de la exclusión al diálogo intercultural con los pueblos indígenas y forjando un nuevo rostro. Bueno, hay que decir que el maestro Natalio ha participado en una infinidad de conferencias, ponencias y mesas de discusión sobre la literatura y las lenguas originarias. Actualmente es profesor del programa docente México, Nación Multicultural de la UNAM. Y bueno, maestro, bienvenido, le cedemos la palabra. Su micrófono, maestro. Todavía me complico la vida con estos aparatos tecnológicos, en el cual Teotlac, en el cual Pegua Tayoa. Muy buenas tardes, casi buenas noches. Melawak, Niolpaqui, Pampa, Timocaqui, Timotlapohuía, Timotlaspaloa. Estoy muy contento por este diálogo y los saludos que nos hemos intercambiado y verdaderamente estoy muy contento, muy feliz. Nisnekin tlasoskamatilis filei tlen technechicoa ashkan y pampa tiquixnechtia inin yancuic amostli tlen nehuatl oniquihcuilohtoc. Agradezco a la filei por invitarnos, por convocarnos para presentar uno de los recientes libros que ahora han comentado mis amigos, hermanos y colegas. Nisnekin tlapalos ichpocatzintli Luz María Lepe, Pampa Yahuatzin, Huasca, Otechcaqui. Saludo con mucho afecto, con mucha alegría, con mucha estima a mi amiga y colega Luz María Lepe, que desde otras tierras nos saluda y comenta el libro. Al hermano Wilder Naim, a quien aprecio mucho por su obra literaria. Bueno, qué decir de nuestro hermano que nos conduce, que nos guía, Fidencio Briceño, un distinguido académico, conocedor de la lengua y la cultura maya. Melawak, Niolpaqui, Pampa, Oxepa, Tiquinechicoa, Ome, Altepeme, Ome, Huehueyi,
Tlanequilol, Tlenquicatesque, Tocolhua. Celebro mucho este encuentro porque realmente estamos tendiendo un puente en el tiempo, como lo hicieron nuestros ancestros. Y quiero referirme, por ejemplo, a la presencia de Tula en las tierras del Mayab y que dejaron huella profunda. Me refiero a nuestro sacerdote y guía, Quetzalcóatl, y que al estar en aquellas tierras de Yucatán hace muchos años, por lo menos hace más de 1000 años, yo creo, unos 1000 años, 800 años, si lo contamos hasta la fecha, y que allá apareció con esta denominación de Cuculcán, ¿no? Realmente es un símbolo de la cultura y de la identidad profunda de Mesoamérica, ¿no? En fin, hay muchos testimonios que hay que estudiar, hay que reinterpretar para el México moderno, contemporáneo del siglo XXI, en donde podamos reflejarnos todos los mexicanos como en un espejo multicolor, multilingüe, como un arcoíris de nuestra sociedad, porque eso es lo que somos. Agradezco a Luz María sus palabras sencillas, con mucha nitidez, como unas aguas transparentes que corren en los ríos y en los arroyos o en los manantiales de nuestros cerros. Realmente así siento sus palabras, y en particular cuando me recuerda el perfil del nuevo Tlacuilo, del nuevo escritor, me llena de mucha emoción porque veo que se ha escudriñado muchos de mis textos. Incluso yo aprovecho para comentar que Luz María ha hecho un análisis crítico de la literatura, no solo en mi caso, sino de otros escritores, y que nos ayuda mucho para ir como abriendo brecha a la nueva literatura, a las nuevas voces de los tlacuilos, no solo en lengua maya, digo en lengua náhuatl. Ya los hermanos Wildernaín me han jalado mucho a la cultura maya, y ya también estoy diciendo que solo la literatura maya. Yo creo que es la literatura maya, la literatura náhuatl, la literatura zapoteca, en fin, las literaturas de nuestros pueblos de Mesoamérica, ¿no? Aprecio mucho los comentarios de Luz María porque necesitamos que los escritores que nos siguen, como es el caso de ella, como lo fue Carlos Montemayor, que durante 20 años estuvo yendo y viniendo a la región maya, y que su trabajo ahora fructifica en muchos de los escritores mayas contemporáneos, ¿no? Celebro mucho, pues, el acompañamiento de Luz María y de muchos otros escritores de México y también de otros países de América Latina. También agradezco las palabras del hermano Wildernaín, quien se ha referido precisamente a esta idea que yo trato de comunicar a través del libro. Para mí, este libro abre la discusión, abre la reflexión, no solo entre los pueblos indígenas, no solo entre los escritores en lenguas indígenas, ¿sí? El libro es una propuesta para una discusión amplia con todos los mexicanos. En alguna parte del libro digo que necesitamos trascender del indigenismo del siglo XX a la nación multilingüe, pluricultural del siglo XXI. Esa es para mí la propuesta que subyace en el libro, ¿no? El indigenismo del siglo XX nos hizo mucho daño, no solo a los pueblos indígenas, sino a toda la nación, a todo el país, porque nos veía el Estado mexicano, la sociedad mexicana, y todavía amplios sectores de la sociedad mexicana hoy día perciben a los pueblos indígenas como una realidad aparte. Y todavía prevalece esta visión paternalista y folclórica
que caracterizó al indigenismo del siglo XX. Y lo que yo planteo es justamente cómo podemos, y como lo ha comentado Wilner Naín, establecer una nueva relación de respeto, de dignidad y de enriquecimiento mutuo. Es decir, a través de la literatura, del arte, de la cultura en general, podemos establecer un diálogo intercultural amplio, profundo, que nos acerque como seres humanos, que establezcamos una empatía entre la sociedad mestiza hispanohablante, mayoritariamente mestiza, que hoy día caracteriza a la nación. Muchos de los hermanos nuestros tienen raíces indígenas, pero ya no se reconocen, ¿no? Y el mestizaje es un sector híbrido de la sociedad mexicana, ¿no? Porque no se reconoce europeo, pero tampoco se asume con raíces indígenas, ¿no? Y es triste esta realidad. Don Miguel León Portilla hablaba de un nepantlismo. El mestizo vive en la frontera cultural, ni es de allá y ni es de acá. Y el día en que la población mestiza de la nación, el día en que la sociedad mayoritariamente mestiza del país recupere su identidad, reconociéndose en estas raíces nuestras, que desde la colonia se parten, ¿no? Pero que en el fondo somos los mismos. Los mexicanos compartimos muchos espacios de la cultura indígena. La comida, la cultura popular, las tradiciones, ¿sí? Y entonces el día que el mestizaje que caracteriza a la sociedad mexicana recupere las raíces nuestras y las enriquezca, porque de hecho esos somos los mexicanos de ahora. No somos los mayas de hace 500 años, no somos los aztecas o los mexicas de hace 500 años, ni somos los zapotecos, los tarahumaras de hace 500 años. Somos los pueblos indígenas originarios de la nación del siglo XXI. Y que este acervo milenario que tanto insistió mi maestro Miguel León Portilla debe enriquecer el nuevo proyecto de nación, como nos ha recordado nuestro hermano Wilner Naín. Y para mí, esto solamente es posible a través del diálogo intercultural que nos lleva a esta empatía y que entre todos los mexicanos hagamos esta síntesis cultural de 5 siglos, ¿sí? Y entonces hay que trascender de la resistencia a la creatividad, de la resistencia a las propuestas literarias, artísticas, culturales, en fin, una creatividad amplia que nos ayude a transformar entre todos el proyecto de nación del siglo XXI. Este es mi gran sueño. Y esto es lo que subyace, insisto, en el fondo de este libro. No solo la mirada literaria, sino una mirada más profunda para recuperar nuestro ser nacional que descansa sobre la tierra milenaria y que fue injertada en una cultura de hace 5 siglos y que hoy nosotros somos parte de esto. Y eso se puede leer en el texto que es un pequeño texto que yo pronuncié en la ciudad de Puebla en 1998 a propósito de un congreso internacional de la Academia de la Lengua Española, ¿no? En donde afirmé el español también es nuestro. Y que mi maestro en diferentes oportunidades traía a colación este tema. Y uso la metáfora del árbol, ¿no? Y digo que el español es como un gran árbol que nos cobija a todos los mexicanos, pero que sus raíces y sus frutos y sus hojas y sus flores están embelleciendo a este gran árbol que nos permite la comunicación entre todos los mexicanos. A eso debemos de llegar. Y eso implica que desde el preescolar, los niños, según el contexto lingüístico, aprendan la lengua del lugar. En el caso de Luz María, bueno, pues todos los niños indígenas y mestizos, urbanos, campesinos, aprendan el otomí, ¿sí?
En la región de Papantla, el totonaco. En Chihuahua, la lengua tarahumara. En Yucatán ya lo están haciendo. Es impresionante el trabajo que están haciendo en Yucatán particularmente y que trasciende a Campeche y trasciende a Quintana Roo, ¿no? Prestigiar las lenguas, gozar las lenguas, escuchar la música de nuestras lenguas como lo hacemos con las lenguas extranjeras. Este es el gran sueño, ¿no? Yo agradezco de nueva cuenta a mi amiga Luz María, a quien admiro por su talento académico, por su acompañamiento. Agradezco a Wilder Naín, un joven académico maya. Agradezco a mi hermano Fidencio por su trabajo también de investigación y de trabajo lingüístico práctico, ¿no? Con las comunidades, porque todo esto va sumándose para este gran sueño de una nación pluricultural, incluyente del siglo XXI. Y yo terminaría compartiendo a nuestros amigos del auditorio un pequeño fragmento que le llamo Yancuic Anáhuac Cuicatl, canto nuevo de Anáhuac, y que dice: Mostla momiaquiles topiales, chamanes tosoche, huesca, huesca bocaques en Cuicatl. Mañana seremos ricos. Florecerán nuestros flores, trascenderán nuestros cantos. El árbol florido volverá a tener nuevas flores y nuevos cantos. Yancuic Xochitl y Huanyancuic Cuicatl. Tlazo Camatemiac. Tlazocamati, maestro Natalio, para nosotros es un gran placer escucharlo y saber de propia voz la importancia y los avatares de la Constitución, de esta importante obra, pero también de su contenido, la historia que se ha resumido de estos 5 siglos. Bueno, hay varios comentarios, felicitaciones que llegan a través del Facebook, de muchos amigos, hermano Natalio, que felicitan también a nuestros comentaristas. Y bueno, sabemos que el tiempo es muy importante, pero estoy tratando de ver si hay alguna pregunta. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta directa. De verdad, para nosotros ha sido un gran honor, maestro Natalio, el que nos haya permitido el presentar esta importante obra en este espacio de la Filey después de la Filey. Es de verdad una oportunidad de escuchar obras de este calaje, de esta calidad que permiten también reforzar lo que hacemos aquí en estos lares, en estas lajas, en estas tierras en donde la lengua maya sigue floreciendo, afortunadamente, con la visión de nuestros hermanos como Wilder Naim, Briseida Cuevas, Feliciano Sánchez y todos aquellos iniciadores de este movimiento que justamente se da de la mano de gente como usted también al frente de importantes espacios para el trabajo con la literatura en lenguas indígenas, que fue justo donde nos conocimos hace algunos ayeres, mi estimado hermano Natalio. Y bueno, en verdad, a nombre de la Universidad Autónoma de Yucatán, en este caso, el Centro Estatal de Capacitación, Investigación y Difusión Humanística de Yucatán, que fue desde donde propusimos la presentación de este importante trabajo. Agradecemos su acompañamiento en esta presentación del libro de la hispanidad de 5 siglos a la mexicanidad del siglo XXI de el maestro Natalio Hernández. Gracias nuevamente, estimado maestro. Gracias, Luz Lepe. Gracias, Wilder Naim Villegas. Y ustedes, estimado público, por su presencia. Los invitamos a seguir las actividades de la Filey después de la Filey. Todavía tenemos algunas otras más para el cierre, donde, como siempre hemos dicho, la lectura también nos une.
Gracias a todo el equipo del maestro Enrique Martín Briceño, a Leonor, a Jadiel, quienes están tras bambalinas y que nos apoyan para poder salir aquí al frente y delante de ustedes. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Nibol Altesh, Takulakin, Kanantabash. Gracias, Luz. Hamadi, como se dice en otomí, en la lengua ñañú de Querétaro. Hamadi. Muchas gracias.